Capítulo 7. Control de las masas y de las comunicaciones. Las torres Gwen. Control total. ¿Saben qué es una torre Gwen? Ground, Wave, Emergency, Network, o red de urgencia, por ondas, terrestres, deberían descubrirlo y rápido. Pueden verlas por todas partes, desde sus casas y desde sus oficinas. ¿Se han preguntado por qué tenemos tantos teléfonos móviles distribuidos casi gratuitamente? ¿Saben lo que es un detonador? ¿Alguien tiene una idea de lo que hace al cerebelo una emisión de bajo voltaje de microondas cuando el cerebro humano está a menos de 1 metro de tal aparato? Fuente de este artículo: http://www.world-action.co.uk/gwen.html. Gwen. La Tierra está envuelta por un campo magnético en forma de buñuelo. Líneas de flujo circulares pasan continuamente por el polo ártico para surgir en el polo antártico. ¿Podría esto explicar cómo la Tierra hueca crea su sol magnético en el interior? La ionosfera, el conductor de ondas electromagnéticas situado a 100 kilómetros sobre la Tierra, consiste en una capa de partículas cargadas de electricidad, actuando como un escudo contra los vientos solares. Se considera que ciertas ondas naturales relacionadas con las actividades eléctricas en el seno de la atmósfera están provocadas por las múltiples tormentas eléctricas o los rayos. Estas ondas, agrupadas bajo el término genérico de resonancia de Schumann, no sobrepasan la frecuencia de 7,8 Hz. Son comparables a las ondas de baja frecuencia que circulan naturalmente por el espacio situado entre el suelo y la ionosfera, espacio llamado cavidad electromagnética de la Tierra. También podríamos llamarlas ondas cerebrales terrestres en la medida que su espectro es idéntico al de nuestras propias ondas cerebrales. Recordemos que 1 hercio igual 1 ciclo por segundo, 1 kilohercio igual 1000 ciclos por segundo, 1 megahercio igual 1.000.000 de ciclos por segundo. Una onda de 1 hercio tiene 297.600 kilómetros de largo. Una onda de 10 hercios tiene 29.700 kilómetros de largo. Las ondas de radio se desplazan a la velocidad de la luz. El Creador ha concebido a los seres vivos con el objeto de que se desarrollen en armonía según esta frecuencia vibratoria natural, al ritmo de la Tierra. En la actualidad, la ionosfera está siendo manipulada por los científicos del gobierno de Estados Unidos mediante un transmisor situado en Alasita. El transmisor, llamado HAARP, High Atmospheric Auroral Research Project, proyecto de investigación auroral de alta atmósfera, envía energía concentrada en forma ondulatoria a ciertas partes de la ionosfera que, por efecto del aumento de la temperatura, refleja esta onda hacia el suelo. Las ondas de baja frecuencia proyectadas de este modo por el sistema HAARP sobre una zona determinada permiten modificar artificialmente las condiciones climáticas y afectan al comportamiento de millones de personas. La potencia necesaria para esta emisión de energía es de 1,7 billones de vatios. Un antiguo miembro del gobierno dedujo que ellos quieren darle la vuelta al mundo, ponerlo patas arriba. Existen 64 elementos de base que intervienen en la modulación, más o menos fuerte, de las ondas geomagnéticas que surgen naturalmente del suelo. El ritmo cerebral de la Tierra, situado entre el suelo y la ionosfera, está en equilibrio con las ondas telúricas. Estos minerales son los mismos que los que constituyen nuestra sangre. Existe una relación entre la sangre y las ondas geomagnéticas. Un desequilibrio entre la resonancia de Schumann y las ondas geomagnéticas perturba los biorritmos. El Dr. Andrei Hapwerich descubrió que la sangre contiene magnetita. Estas ondas geomagnéticas naturales son sustituidas por ondas de muy baja frecuencia, OMF, creadas artificialmente a partir de torres Gwen. Estas torres Gwen forman una red de emisores erigidos cada 320 kilómetros en el territorio de Estados Unidos. Permite modificar el campo electromagnético específico en cada zona por medio de un espectro de ondas adaptadas. Así cada emisor emplea las OMF que se escalonan de 150 a 175 kHz, pero también usa ondas de alta frecuencia que varían de 225 a 400 MHz. Las señales OMF circulan en ondulaciones más bien a través del suelo que a través de la atmósfera. Una estación Gwen puede emitir una señal circular con un radio de 480 kilómetros dependiendo de las fuentes. Se dice que el sistema completo está compuesto por entre 58 y 300 emisores distribuidos por Estados Unidos.
Cada uno dispone de una torre de 100 a 170 metros de altura, 100 metros de hilo de cobre dispuestos en radios, como una rueda de bicicleta, que salen de la base del sistema subterráneo interaccionando con la Tierra, como una fina concha conductora que irradia la energía de ondas de radio a grandes distancias a través del suelo. Estados Unidos está inmerso en ese campo magnético que alcanza una altura de 175 metros sobre el suelo y que penetra incluso en los sótanos de las casas. Así se asegura que cada persona está controlada mentalmente. Estas redes completas de ondas de suelo artificiales se extienden a través del país como una tela de araña. Es más fácil hipnotizar y controlar la mente de gente cuando está sumergida en una onda electromagnética artificial. Torres con truco. Las torres emisoras Gwen poseen varias funciones, entre ellas controlar la meteorología, las mentes, el comportamiento y las emociones, y transmitir telepatías sintéticas por infrasonidos a las víctimas del programa de implantes dentales gestionado por el gobierno secreto americano. Véase la bibliografía sobre los programas y las víctimas del control de la mente, Mind Control, para tener los enlaces de los portales o de las páginas web que tratan el tema. Las torres Gwen funcionan a la par con el proyecto ARP y el transmisor ruso pájaro carpintero Woodpecker, parecido a ARP. Los rusos han puesto abiertamente en el mercado una pequeña versión de su sistema de ingeniería del clima llamado el ATA, Exaltar, que puede crear modelos meteorológicos de punta fina en un radio de 350 kilómetros y tener el mismo alcance que las unidades Gwen. Una de esas torres opera en el aeropuerto de Moscú. Las torres Gwen proyectan enormes explosiones de energía en la atmósfera conjuntamente con ARP y los chemtrails que llenan el cielo de partículas, entre ellas el bario. Las principales inundaciones se produjeron en el centro-oeste de Estados Unidos en 1993 tras los experimentos realizados durante este periodo. En suma, circulan y se desplazan hacia los polos a través de zonas de la baja atmósfera, ríos de agua inmensos e invisibles constituidos por pequeñas gotas de vapor. Rivalizan con el Amazonas y tienen entre 670 y 770 kilómetros de ancho y se alargan hasta 7.700 kilómetros. Están situados a 3 kilómetros por encima de la Tierra y pueden despachar 150 litros de agua barra segundo. Existen 5 ríos atmosféricos en cada hemisferio terrestre. Es posible provocar una inundación masiva, encauzando uno de esos ríos de vapores, y causar así intensas lluvias en una región elegida. Se diría que Quebec ha sido un objetivo fácil con el hielo del Triángulo Negro de 1998 y las lluvias que causaron el diluvio de Saguenay. Error humano. Nadie estaba en el puesto. Y ustedes que están leyendo esto, sea donde sea, ¿han notado algo relativo a un cambio climático en su región desde hace algunos años? Caprichos de la naturaleza. Ciclo natural. La Tierra se venga. Dios nos castiga. Hemos matado a la Tierra. O bien, algunos están jugando con la manecilla de sus máquinas divinas sobre el planeta entero. Los Anunnaki se quejaron, los sumerios se quejaron, los egipcios se quejaron, no es nuevo que se experimente con los humanos. Las torres Gwen están situadas a lo largo de regiones al norte del río Missouri y Mississippi. Estuvieron en funcionamiento durante 40 días y 40 noches, probablemente para burlarse del diluvio del Génesis. Esto está en correlación con ARP, que crea un río de electricidad, de iones que se desplazan miles de kilómetros a través del cielo hacia los polos terrestres manipulando los corredores aéreos, como lo hace el aparato de efectos pájaro carpintero, el Woodpecker de los rusos. Los ríos se desbordaron causando pérdidas financieras a los agricultores cercanas a los $15.000 millones. ARP produce temblores de tierra concentrándose sobre las fallas terrestres. Las torres Gwen están situadas a lo largo de esas fallas y en regiones volcánicas del noroeste de la costa del Pacífico. En 1963 el Dr. Robert Becker exploró los efectos de los campos magnéticos externos sobre las ondas del cerebro, demostrando una relación entre las admisiones en psiquiatría y las tormentas solares. Expuso a voluntarios a campos de pulsaciones magnéticas similares a esas mismas tormentas magnéticas y constató reacciones comparables. En Estados Unidos, la corriente eléctrica de onda self, extra low frequency, extremadamente baja frecuencia, de 60 Hz vibra a la misma frecuencia que el cerebro humano.
En Reino Unido, la corriente eléctrica es de 50 hercios y debilita la glándula tiroidea. La explosión de la mitad del monte St. Helen. ¿Les recuerda algo? Según ustedes, fenómeno natural o provocado. ¿Qué dirían de un pequeño rayo calefactor de 10 gigavatios proyectado en dirección a la corriente de agua caliente natural del Pacífico, llamado el Niño? ¿Creen que haría subir un poco la temperatura de esa corriente? ¿Qué le pasa entonces a la flora y a la fauna submarinas? ¿Qué decir también de las ballenas varadas en las playas con sangre llenando sus tímpanos? ¿Es eso un ciclo natural? Enlaces sobre las Torres Gwen. Portal que detalla la utilización del proyecto y que se opone a este programa. http://www.totse.com/en/politics/usmilitary/gwen.html Informe impresionante sobre los efectos nocivos de las ondas VLF. http://www.nap.edu/catalog/2046.html Anomalías meteorológicas con los informes de radares. http://www.greadreams.com/radar.htm Armas militares y control del pensamiento mediante ondas de radio Gwen. http://rense.com/political/weapons/milweapon.htm Plano de localización de las Torres Gwen en Estados Unidos. http://world-action.co.uk/gwen-map.html Proyectos militares de la User Force. http://wapcoiliat.free.fr/projectus/projetus.php 3 de cierre page igual 3 Instalación de una torre Gwen y del radio de calor que emite. http://www.ardbell.com/letter08.html Guerra climática, Tesla y las ondas escalares, las ondas Gwen. http://twm.com.nz/auxuar.html Los trabajos de Puarich. Durante los años 50 y 60, el Dr. Andrzej Puarich descubrió que las ondas cerebrales de los clarividentes llegaban hasta el nivel de los 8 hercios durante sus sesiones. En 1956, observó un yogi indio controlando sus ondas cerebrales desde un nivel de frecuencia a otro, desplazando deliberadamente su nivel de conciencia de un grado a otro. Gracias a la técnica de biofeedback, el Dr. Puarich entrenó a otras personas para alcanzar conscientemente ese estado. Un sanador hizo pasar una onda de 8 hercios a través del cuerpo de un paciente y lo curó de su problema cardíaco. Una persona que emite a cierta frecuencia puede tratar de que otra vibre a esa misma frecuencia. Como cuando estamos con ciertas personas cuyo magnetismo es muy potente. Nuestro cerebro es extremadamente sensible y vulnerable frente a todas las tecnologías emisoras de onda self, extremadamente baja frecuencia, porque inmediatamente entra en resonancia con la señal exterior como una especie de diapasón universal. Puarich experimentó igualmente las ondas 7,83 hercios, la pulsación natural de la Tierra, y descubrió que esto creaba en el paciente una sensación de bienestar y que podía provocar un estado alterado de conciencia. La frecuencia de 10,8 hercios provoca comportamientos bélicos, agresivos y la de 6,6 hercios puede desencadenar depresión. Puarich trabajó para que las ondas self transformen el ADN y el ARN rompiendo las uniones de los átomos de hidrógeno de modo que una persona pudiera alcanzar una vibración más elevada. Quería ir más allá de la onda psíquica del cerebro de 8 hercios y provocar diversos fenómenos. James Surtak, que un día trabajó para Puarich, escribió en su libro titulado The Keys of Enoch, Las claves de Enoch, que los rayos ultravioleta deshacían las uniones de los átomos de hidrógeno y que ese proceso elevaba la vibración. Puarich presentó a los jefes militares americanos los efectos de las ondas self sobre la mente, pero no querían creerlo.
Igual que hicieron con Tesla, mientras que hoy todas sus investigaciones y descubrimientos se emplean secretamente en las mismas agencias financiadas por las mismas firmas e industrias que lo ridiculizaron y que le retiraron sus fondos de investigación. Es la táctica que utilizan miles de personas sin darse cuenta cuando negocian el precio de un coche usado y le buscan todos los defectos del mundo, aún sabiendo que están haciendo un buen negocio. Puerich transmitió esta información a otros representantes de países occidentales. El gobierno americano quemó su casa en Nueva York para desmoralizarlo. A continuación, se refugió en México, desde donde continuó vigilando las ondas self de los rusos y los armónicos más altos, 5340 MHz, situados en los millones de hercios. Se encontró con la CIA y comenzó a colaborar. Él y el Dr. Becker fabricaron instrumentos de medida para estas ondas particulares y estudiaron los efectos sobre el cerebro humano. Puerich empezó sus trabajos durmiendo perros. Descubrió igualmente que un nervio de la lengua podía permitir a los sordos oír. Creó un implante dental para ellos. Los rusos se inmiscuyen. Durante ese tiempo, los rusos descubrieron lo que las frecuencias ELF hacían al cerebro humano. Bombardearon la embajada americana el 4 de julio de 1976 con ondas electromagnéticas variando las señales, pero concentrándose sobre la onda de 10 hercios. La onda de 10 hercios provoca un estado hipnótico. Los rusos y los norcoreanos la utilizan en los aparatos portátiles de control mental para conseguir confesiones. Uno de esos aparatos fue descubierto en una iglesia americana con el objeto de obligar a los fieles a aceptar lo que les contaban. Es el mismo aparato que se utiliza desde una furgoneta negra o desde un sistema de control como ARPANET cuando se quiere provocar a una masa, incitarla o por el contrario, calmarla, ponerla en un estado de estupor o de letargia. Quebec, en Jouville, los jóvenes rompen las ventanas del edificio del gobierno. Una jugada montada para aumentar la seguridad en los parques públicos. La Cumbre de las Américas, lo mismo. La reunión del G7, siempre el mismo proceso. Se burlan de la masa seccionándola en grupúsculos y transmitiendo diferentes modulaciones según las horas y los días, en función de la experiencia y de las reacciones deseadas. La visita del Papa a Toronto, el Woodstock cristiano de la sumisión de los jóvenes, una experimentación en la que el clima puso su parte. La masa resistió los grandes vientos y las lluvias como en Woodstock en los tiempos de Peace and Love, otro acontecimiento experimental de la CIA. El atentado del 11 de septiembre de 2001 en el que la masa de Nueva York se quedó estupefacta, después tranquila, casi anestesiada durante casi 2 semanas para a continuación ser empujada a la cólera, a la violencia, en el momento en que ciertos grupos comenzaron a hacer preguntas demasiado embarazosas para el gobierno. ¿Coincidencia? Un comandante del ejército americano declaró a la televisión, tengo el video para probarlo, que los militares americanos habían bombardeado Haití con ondas ELF para calmar y volver amorfa a la población de la isla. Estaban a punto de rebelarse y de dividirse algunos días antes de la llegada de los cascos azules que, por supuesto, eran todos soldados americanos. Después se podía ver a los haitianos en la playa dando la bienvenida a los soldados con caras beatas, exaltadas y llenas de gratitud. Hicieron lo contrario en África con los Hutus y los Tutsis que literalmente se masacraron con un furor bestial a golpe de machete. Testigos americanos y lugareños dijeron haber visto objetos no identificados en el cielo. Aseguraron haberse sentido enfermos físicamente y con tensiones anormales en el cuerpo. Los americanos dejaron rápidamente la región para regresar a su país. La confrontación sangrienta comenzó 2 días más tarde tras el asesinato del presidente que pereció en su avión. Se procedió de la misma manera en la plaza de Tiananmen en China durante la rebelión de los estudiantes. De hecho, si ustedes fueran la bestia o el gran hermano y quisieran controlarlo todo, estarían en todas partes, ¿no? Pues bien, lo adivinan. Ellos están. Es atroz y aberrante ver lo vulnerables y lo fácilmente manipulables que somos en la inconsciencia. Sin conciencia de sí y del universo, nos convertimos en presas fáciles para estos depredadores. Por eso es importante cambiar, recuperar el poder personal interior, despertarse del largo sueño, salir de la burbuja y actuar según la conciencia real y no según el ego.
Cuando estamos realmente conectados con nuestra alma, ninguna máquina o aparato puede hacer que consintamos hacer el mal contra nuestra voluntad. Entonces, ¿a qué temen? Cucú, es Tesla. La señal rusa del pájaro carpintero dio la vuelta al mundo a partir de un transmisor situado en Kiev, Ucrania. La User Force identificó 5 bandas diferentes en la combinación de frecuencias armónicas del pájaro carpintero. Nikola Tesla reveló en 1901 que podía transmitirse la electricidad a través del suelo mediante ondas L. Nada detiene o debilita esa señal. Los rusos se apropiaron de los planos y de ciertas patentes de Tesla cuando fueron entregadas a Yugoslavia después de su muerte. Descubrimiento sesgado. La CIA utilizó el descubrimiento de Puharich con otros fines que los que estaban previstos en principio. Ciertas víctimas del control del pensamiento aseguran que han recibido el implante durante una visita al dentista sin que se les advirtiera de ello o fueran conscientes. Precisan que estos implantes producen voces en la cabeza. El implante está colocado debajo de una corona dental o en la mandíbula. Los implantes ahora son más pequeños que el diámetro de un cabello y pueden inyectarse con la vacuna de la gripe o insertarse en un hilo quirúrgico. Millones de personas viven con ellos sin saberlo. Estas biopulgas circulan por la sangre y se alojan en el cerebro haciendo posible escuchar voces. Estamos obligados a responder a los estímulos vibratorios inducidos artificialmente por nuestros amos, por esos que quieren que nuestro planeta haga un salto gigante en la evolución. Un planeta poblado de elegidos psíquicamente conscientes que se convertirán en la clase humana superior. Los miles de millones de bocas inútiles serán, por supuesto, borradas de la superficie del planeta por enfermedades o por cánceres provocados artificialmente. Las enfermedades pueden reproducirse como una firma electromagnética de manera que puedan fabricarse y transmitirse por medio de ondas. Los patrones de ondas del cerebro causados por los alucinógenos pueden igualmente reproducirse y transmitirse mediante ondas self para inducir visiones o alucinaciones. Una vez que las enfermedades son transmitidas al aire, las ondas electromagnéticas sintonizadas sobre estas enfermedades utilizan niveles sonoros armónicos y subarmónicos y las hacen aún más contagiosas. Es extraño que, justo antes de su muerte, el periodista de investigación de Quebec, Serge Monas, descubriera que las vacunas de la meningitis y otras procedentes del Instituto Marie-X Pasteur contenían polímeros como preservativos. Pero los polímeros son cristales líquidos. Pueden programarse o responder a los estímulos o a la resonancia de ciertas ondas. Háganse la pregunta la próxima vez que les propongan una vacuna. ¿Podría esto formar parte de un plan más grande relativo a transmisores del control del pensamiento que cubran Estados Unidos y Reino Unido, incluido Canadá y, pronto, Europa entera, sabiamente disfrazados en torres de transmisión? La potencia transmitida por las torres de microondas puede ajustarse a niveles tales que la gente podría morir. Un cerebro que funciona a un nivel beta, por encima de 13 hercios, se altera y no puede cambiar sus percepciones si, con una tecnología sabiamente orquestada, se mantiene artificialmente en esa frecuencia. En otras personas, podría aumentar su electricidad corporal y darles poderes psíquicos. Podría estar relacionado con el reclamo de la nueva era que dice que cuando lleguemos a la frecuencia de 12, 14 hercios de la resonancia de Schumann nos aproximaremos a la cuarta dimensión. Los estimulantes insertados en las plantas de café modificadas genéticamente también pueden tener un impacto sobre el cerebro. Lean Les Enfants de la Matrice, Los niños de la matriz, de David Icke. Louise Courteau, en francés, http. www. David Icke. Comme Spanish. Los mensajes del más allá. Los canalizadores, channelers, de la nueva era afirman que nos dirigimos hacia la frecuencia de la cuarta dimensión. Han oído una voz que les ha hecho la revelación en el secreto íntimo de su intuición, pero ciertos ángeles o extraterrestres son más locales y terrestres de lo que se piensa. Las voces en la cabeza se han producido utilizando la tecnología de Tesla en prisioneros de Utah en Estados Unidos. Cada prisionero recibió el mismo mensaje. Ahora es fácil producir voces en la cabeza de alguien incluso sin necesidad de un implante. Un prisionero llamado David Fratus, residente de la prisión de Draper de Utah, en 1988 escribió: "He empezado a oír sonidos a altas frecuencias en mis oídos.
Cuando me los tapo se oyen igual e incluso se amplifican. Como si procedieran del interior y resonaran en una habitación con eco, he empezado a oír voces, dentro de los oídos tan vivas como si tuviera un sistema estéreo de cascos. Tengo una impresión clara de que una máquina vigila los pensamientos de mi cerebro y que mediante un ordenador puede leerlos o escanearlos. Cientos de prisioneros encarcelados en el pabellón Unison de la prisión del estado de Utah han participado involuntariamente en una manipulación de control del pensamiento. Al principio de los años 70, explotó un incidente en un juzgado de distrito de Utah porque algunos prisioneros trataron, en vano, de perseguir al Estado. La Universidad de Utah hizo investigaciones para descubrir cómo las ondas Tesla podrían utilizarse para suplantar pensamientos existentes e implantar nuevos mediante la potencia de voces impuestas. Todo eso se hizo durante el desarrollo de una nueva técnica de implantes oculares. ¿Coincidencia? Los ordenadores Cray, un complejo sistema de inteligencia artificial, vigilan a las víctimas de implantes producidos por el gobierno secreto, emitiendo mensajes, sonidos o música pregrabados. El implante de localización informa a los empleados y al sistema de satélite. Estos determinan en algunos minutos dónde y a quién enviar los mensajes. El ordenador central y los cuarteles generales se sitúan en Boulder, Colorado. Se cree que los transportadores también se fabrican en ese lugar. El ordenador central está en un edificio del National Bureau of Standards. La compañía AT&T coopera igualmente en este proyecto. De hecho, varias agencias trabajan en su elaboración. Son estos mismos ordenadores, los superpotentes Cray, los que analizan y gestionan todos los datos procedentes de ARP y de los sistemas militares de defensa. Tim Rifat, escritor y periodista de Reino Unido, escribe que estas voces, o sonidos intracerebrales, se utilizan para volver loca y demente a la víctima puesto que nadie más oye las voces transmitidas. Ahora es una práctica habitual transmitir datos auditivos directamente en el cerebro de una persona seleccionada, utilizando un rayo transportador de microondas. ¿Explicaría esto los fenómenos más o menos abundantes de canalización en los medios de la nueva era y de la espiritualidad? En lugar de utilizar potenciales de excitación, utilizan un transductor para modificar las palabras pronunciadas en audiogramas L que a continuación se superponen a un rayo de pulsaciones microondas modificadas. Control del pensamiento. El Sydney Morning Herald publicó un artículo el 21 de marzo de 1983 del Dr. Nassim Abdel Aziz Neweihi, profesor asistente en la Universidad de Egipto. Afirmaba que los satélites rusos, controlados por ordenadores muy potentes, pueden simular voces en el lenguaje común de ciertos individuos. Estas voces se entremezclan con los pensamientos naturales del sujeto elegido para crear pensamientos artificialmente confusos o incoherentes. A veces, escuchando los discursos de ciertos políticos, me pregunto si la química y la electricidad del cerebro humano pueden ser objeto de manipulación por satélite e incluso se pueden inducir pensamientos suicidas. ¿Cuántos grandes hombres han sido inducidos a suicidarse después de revelaciones perturbadoras? Los grupos extremistas se montan falsamente. Las confrontaciones sangrientas pueden ser provocadas a través de medios sofisticados, transmitidos por los satélites rusos en varios países de Asia, África, Europa y América Latina. Otra fuente desvela que le han transmitido mensajes sobre el fin del mundo y la próxima llegada de un Salvador, el gran monarca. Estos mensajes procedentes de Dios o de entidades seguramente celestes se dirigen a ellos personalmente. El armamento al completo, con holograma, para hacerlo más realista, y por qué no una pequeña aparición de la Virgen, para poner de rodillas a todo el planeta. Vean el proyecto Blue Beam. Los rusos han encontrado el código genético del cerebro humano. Trabajan con bandas de 23 longitudes de onda diferentes, de las cuales 11 funcionan independientemente. Si son capaces de manipular esas 11 frecuencias, podrán hacer cualquier cosa. Los ordenadores Cray de la NSA, National Security Agency, pueden rastrear a distancia a una persona, solo sabiendo las ondas EMF, el potencial evocado del electroencefalograma, EEG, en los 30-50 Hz, para un alcance de 5 milivatios del campo bioeléctrico de una persona. El ADN posee su propia firma electromagnética.
Las emisiones de ondas de cada persona son únicas y pueden ser detectadas a distancia, incluso en medio de una masa. Olviden el chip, ya está superado. Oficialmente, los físicos rechazan los elementos que aporto. Sin embargo, en 1873 un escocés de nombre James Clerk Maxwell descubrió que las ondas electromagnéticas tenían propiedades hiperespaciales no sujetas a las restricciones del tiempo y del espacio. Este hombre declaró que las ondas de radiación EM eran captadas por el éter y que el éter se alteraba con líneas de fuerza magnética. La componente oculta se llama potencial pues generalmente no se utiliza, excepto en la física hiperdimensional clandestina, para manipular las conciencias a través de ondas EM que cubren vastas regiones del planeta. Esto me recuerda a las películas Matrix y Nivel 13. Los sucesores de Maxwell pensaban que el potencial era algo místico porque no se podía evidentemente crear a partir de nada. Sin embargo, el potencial es una acumulación, un depósito de energías, como el orgón, el ki, el bril, etc. Palabras subliminales en el campo EM que expresa la conciencia humana y armonizado con el cerebro humano, pueden penetrar en nuestras mentes de forma subconsciente. Los patrones de actividad del cerebro pueden aparentemente ser medidos y almacenados en superordenadores. Para implantar pensamientos subliminales en una víctima, captan y salvan en un ordenador y apuntan a los patrones de estas ondas cerebrales para transmitir mensajes subliminales a frecuencias tan bajas que parecen los pensamientos propios. Nuestro cerebro es tan maleable que es como cristal líquido que responde a los componentes magnéticos de la Tierra. Somos sensibles a los cambios magnéticos de la Tierra, a los cambios en la cavidad ionosférica y reverberamos esas frecuencias nosotros mismos. De ahí la importancia de convertirse en dueños de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestra voluntad con el fin de poder emerger de este mar de ondas. Somos energía pura y sabemos que el pensamiento crea. Somos seres muy complejos, más allá de toda comprensión, una especie de transductor biocósmico. Los físicos rusos hacen una correlación entre los campos de actividad magnética media, el electromagnetismo, la electrostática y el comportamiento humano a través de las indicaciones médicas. Estos campos de actividad son parecidos al biorritmo humano, pero sus frecuencias pueden ser manipuladas. Las ondas de nuestro cerebro pueden imitar estas frecuencias magnéticas a partir de aparatos relativamente simples, con potencias extremadamente débiles. De medio a 4 segundos, el aparato propulsa a las neuronas y a las ondas del cerebro a niveles de potencia casi inexistentes, simplemente necesitan ustedes una antena polarizada, circular dirigida hacia la cavidad ionosférica. Pueden manipular el estado de ánimo de todos y cada uno de los individuos en un área de 125 kilómetros. El cuerpo capta estas nuevas ondas manipuladas y responde inmediatamente. La frecuencia sueño inducirá el cansancio y todo el mundo se irá a dormir. En su libro Leutalk Montauk, Hablemos de Montauk, Joyce Murphy demuestra que se han hecho experimentos a 410, 420 hercios. Estos experimentos podrían afectar al acceso a la ventana de frecuencia de la conciencia humana completa. Escribe. Preston Nichols utilizó su equipo de radio y descubrió que cada vez que el ciclo de 410, 420 hercios aparecía en el aire se bloqueaba el psiquismo. Rastreó la señal hasta la punta de la isla de Montauk y de la antena de radar roja y azul de la base de la Air Force. En el libro Reencontré a las Pleiades, Encuentro con las Pleiades, escrito por Peter Mohon y Preston Nichols, este último escribe que el Dr. Nicholas Vejich ha captado señales de 435 MHz conectadas a ARP y que se utilizan con fines de control del pensamiento. Afirma que la frecuencia de 450 MHz es la ventana de la conciencia humana porque es la frecuencia del telón de fondo de nuestra realidad. Lean el libro del Dr. Nicholas Vejich y de Jeanne Manning, Les Anges nejo en paz de Sete ARP, Los Ángeles no tocan esta ARP. Juego de palabras entre ARP y ARPA.
Tim Rifat, de Reino Unido, ha escrito en su dossier Microwave Mind Control, control mental por microondas, que los teléfonos móviles, portátiles, utilizan una banda de 435 kHz. Las fuerzas policiales de Reino Unido utilizan exclusivamente una banda de 450 kHz. El Dr. Rosa Day utilizó esta frecuencia en el marco de un experimento, a cuenta de la CIA, sobre la modificación del comportamiento humano. La policía posee un vasto despliegue de antenas para difundir esta frecuencia en todo Reino Unido. El Dr. Adey utilizó una intensidad de 0,75 W/cm2 de una pulsación de microondas a la frecuencia de 450 MHz con una modulación de ondas de ELF para controlar todos los aspectos del comportamiento humano. Una onda de radar de 450 MHz modulada a 60 Hz reducía enormemente la actividad de los linfocitos T que matan los cultivos de células cancerígenas. Un estudio realizado en Estados Unidos demuestra que las líneas de tensión a 60 Hz producen el mismo efecto y podrían causar cáncer. Las compañías privadas de seguros sanitarios no quieren cubrir a gente que vive cerca de líneas de alta tensión. Es puro azar, ¿lo sabían? Foto 7. Fuente: Dra. Annette M. Patterson. ¿Alguien quiere jugar al ajedrez? Los pilotos no son muy serios. No me dirán de ningún modo que la FAA encuentra normales estos planes de vuelo. Muy lejos de los 9000 metros donde se supone que se encuentran los contrails.